Hola, ¿cómo están? Buenas noches de este día martes 4 de noviembre, día en el cual se realizó el debate el debate presidencial 2025, Archi de las radioemisoras de Chile, proyectado por todas las radios del país y además sale en los canales de múltiples plataformas, TD13, Cooperativa, etcétera, con un formato en donde participan los 8 candidatos presidenciales y 4 periodistas: Soledad Neto, Mónica Pérez, Claudia González y Rodrigo Vergara. Soledad Neto, Mónica Pérez y Claudia González habiendo compartido trabajo en Canal 13, así que ya supondrán cómo venía cargada la mano en ese debate. Hubo bastante polémica, han salido muchas cuñas, quedan 12 días para la elección presidencial, lo cual no es poquísimo, es poco, pero tampoco es mucho. Las encuestas había del fin de semana, la conversación del fin de semana, como ya hemos compartido en este canal, ha sido definitivamente la figura de Johannes Kaiser. Y más o menos se tenía expectación para ver cómo iba a ser su comportamiento, hacia dónde se iba a dirigir, quién le iba a pegar, digamos, ciertos palos, contra quién se iba a poner y cuál iba a ser la respuesta de Kast, candidato que básicamente tiene que tener unos nervios de acero de aquí hasta el 16 de noviembre para no perder el aura que emite de encontrarse en el segundo lugar, digamos. Teniendo todas las encuestas por establecido, a excepción la de la Cosa Nostra, que él y Janet Jara serán quienes pasen a este segundo round electoral el día 14 de diciembre. Entonces, bueno, vamos a analizar el debate, vamos a comentar la participación de cada uno de ellos, vamos a hacer igual que en los videos anteriores, el dueto de los ganadores y de los perdedores. Los grupos, perdón. En el caso de los ganadores, yo he establecido, creo firmemente, que los ganadores son cuatro, en este caso Parisi, Artés, Kast y Jara. Y los perdedores son Meo, Matei, Kaiser y Harold. Vamos a ir uno por uno diciendo por qué. Y ahora quiero, no sé si innovar es la palabra, ponerme creativo, pero seleccioné cuatro momentos del debate que me parecieron muy interesantes y que son bastante ilustrativos de respecto a cómo va a ir yendo la cosa, creo yo. Momentos en los cuales hay que poner atención porque algo dice, ¿ya? Entonces vamos a partir por el primer ganador, que es Franco Parisi. ¿Por qué es el primer ganador? Según la opinión de este humilde canal, básicamente porque el señor Parisi fue capaz de mantenerse, sonó directo, sonó claro, no tiró propuestas que son propias de su corte populista, esto de la idea de la cuenta corriente entre dos personas, esto de la idea del IVA a las farmacias, que ha tenido su bajada, pero obviamente es una promesa gigantesca. Esto es la idea de vamos a pagarle los posgrados a la gente que estudia odontología porque existe un exceso de odontólogos, todas muy buenas ideas que vamos a convertir en las universidades en grandes centros médicos y fantasía, sin mucho decir cómo lo va a financiar, qué organismo administrativo del Estado se va a hacer cargo de esto, si va a ser el Ministerio de Salud, si va a ser el Ministerio de Desarrollo, de Desarrollo Social, si va a ser el Ministerio de la Mujer. Como que la idea es muy buena, como suena, bien, bonita, seductora, pero la bajada no corresponde a una bajada, a una propuesta de carácter presidencial. Sin embargo, a pesar de eso, el señor Parisi no fue el más dañado de este debate, no lo interpelaron directamente, él tampoco salió a interpelar, se vio más bien comunicado con su electorado, se vio consistente en las cosas que decían. Habían tres mujeres, digamos, que le preguntaron sobre la pensión de alimentos y él habló de las pensiones de alimentos, pero sin que se le arrugara nada en el rostro. Entonces en eso mostró solidez y solvencia. eh, Algo que me llamó la atención fue que hizo una referencia al mundo tuerca. El mundo tuerca que se ha portado tan bien con nosotros, dijo. Entonces,
no sé de cómo surge ese electorado mundo tuerca, o sea, evidentemente podemos imaginar quién lo compone, pero no sé dónde está situado, si está Santiago, si está en regiones, si la gente de motos, si la gente de auto. No entiendo, digamos, esta categorización de un determinado público como un mundo tuerca. Sí, el mundo evangélico, que sabemos que ha tenido una relevancia política importante, los extranjeros también una relevancia política importante. Se pierde a veces también un poco Parisi, queriendo disparar a todas partes, el norte nuevamente, las fronteras nuevamente. Entonces, que en muchas cosas, o sea, quiere decir muchas cosas en poco tiempo, pero en esta vez sí sonó un poquito más sólido, un poquito más racionalizado, se le vio también más calmado y menos arrebatado al momento de interpelar a los demás candidatos, pero yo no escuché ninguna interpelación eh, tan, eh, tan relevante. Otra frase que me gustó de él fue su cuidar a los buenos. Tenemos que cuidar a los buenos. Creo que es un buen precepto para él. No porque él precisamente lo represente, sino porque eh, agrupa efectivamente algo que es un concepto que está carente de conflictividad, porque no dice cuidar a carabineros, no dice cuidar a las fuerzas armadas, no se mete en la pata de los caballos, sino que simplemente dice los buenos y vaya a saber uno como gente, como persona, quiénes son los buenos y quiénes son los malos. No sé si en los buenos de París está la unidad de análisis financiero con mayor cantidad de atribuciones como para poder perseguir el patrimonio que surge del narcotráfico. También habla de una propuesta prioritaria, tributaria, en donde él va a generar un impuesto a los super ricos. Oh no, perdón, ese fue Meo, me confundí. Lo que iba a decir de Parisi era que va a limitar eso, que iba a limitar las transferencias a Venezuela. No sé cómo va a limitar las transferencias a Venezuela. No entiendo cómo se podría llevar a la práctica una política como esa, es decir, impedir que una persona venezolana transmita $300, envíe $300, 400, $500, $1000 a Venezuela, existiendo la cantidad de plataformas que existen, desde Afex en adelante hasta las aplicaciones móviles. Western Union, ¿qué le va a decir? Eh, Porque evidentemente hay una cantidad de transferencias sumamente alta. No lo sé, sería interesante que el señor Parisi si pudiese especificar un poquito más esa medida que suena muy pertinente como para, para evitar la consolidación, digamos, o el flujo de dinero del crimen organizado de un país al otro, pero que en verdad no se me ocurre cómo, y no escuché a nadie tampoco decir cómo se podía hacer. Pero de todas formas, el señor Parisi es nuestro primer ganador del debate, precisamente porque tuvo una actitud serena. El segundo ganador del debate, y yo creo que jugaba de local aquí este caballero, era el señor Eduardo Ortiz. Sabemos que tiene una vinculación especial con el mundo universitario. El debate fue realizado en el Centro de Extensión de la Universidad de Chile, de la Universidad Católica, ahí en Portugal con la Alameda, un lugar muy bonito, el cual recomiendo ir porque generalmente hay muestras artísticas permanentes, hay mucho, yo he ido a ver mucho arte religioso, unos cuadros que tiene la Católica, bueno, la Católica es ha recibido muchas de estas donaciones y las muestra muy bien y también tiene artes mediales y visuales muy interesantes. Ahí Alameda 340 creo que es la dirección exacta, frente al barrio Lastarria, a la entrada de José Victorino Lastarria y al lado de la posta central. Entonces, evidentemente, en un ambiente universitario, Artés se puede sentir un poquito más a sus anchas y eso fue lo que hizo. O sea, dijo lo que tenía que decir. El momento que yo encuentro notable del debate fue cuando Osorio Neto intenta pillarlo, le pregunta, bueno, ¿qué país con planes quinquenales ha crecido? Primeramente en nuestras ideas, podríamos decir que no hay ninguno, da plan quinquenal, Unión Soviética, pero sale el señor Artés y dice Vietnam. Y ya con eso
responde de manera muy contundente. Pero yo quiero, en esta especie de compartir más información a través de este video, quisiera poner, digamos, en audio esta parte del debate que me llama la atención, que fue el cruce que tuvo con la periodista Claudia González, en donde él termina con una frase que creo que hay que darle varias lecturas. Así que vamos adelante con el audio. Sobre la situación de violencia que se vive en algunos colegios emblemáticos. La semana pasada, bueno, ha habido varios incidentes en el IMBA, en el Las Tarrias, con jóvenes incluso chiquititos, menores, 13 años, detenidos por carabineros por fabricar y lanzar bombas Molotov. ¿Cuál es su postura sobre estos hechos? ¿Considera legítima esa manera de expresarse por parte de los estudiantes? El Ministerio Público, además, esto como apunte, en la audiencia de formalización, habló que estos no son hechos aislados, incluso que aquí hay un fenómeno donde hay grupos de adultos que dirigen a estos jóvenes, incluso profesores involucrados. Ya, pero antes antes de escuchar la respuesta del profesor Artés, hay que comentar que evidentemente esta pregunta viene bastante dirigida, no le preguntan por cualquier otra cosa que el señor Artés pueda hablar. Hablemos del estallido, hablemos no le permiten salir de la caricatura, eso es lo que quiero decir. El pobre profesor Artés no puede salir de la caricatura porque los periodistas no le hacen preguntas que le permitan salir de la caricatura de este señor soviético, antiguo, de mentalidad casi retrógrada, extremadamente situada a la izquierda, pero hay un cierto forzamiento también en la respuesta. ¿Y cuál es la respuesta que da el profesor? Es la siguiente. Bueno, lo primero que hay que preguntarse es por qué se da esto, en qué sociedad estamos, qué tipo de demanda hay en la gente, por qué hay una rabia acumulada que fundamentalmente, y los profesores lo sabemos, que se manifiesta a través de los alumnos normalmente. Cuando los padres no pueden expresarse, también se expresan los alumnos. ¿Ya? Las formas podemos discutirlas, podemos estar de acuerdo o no. ¿Y usted está de acuerdo? No te voy a contestar, tú me vas a esperar que yo termine. ¿Ya? Claro, lógico, porque no me puedo interrumpir. O sea, evidentemente el profesor Artés era tanto el condicionamiento de la pregunta que ya era como décimo. De las 3 carreras presidenciales que ha tenido, esta debe ser como la 25ª pregunta igual que le hacen. Entonces, evidentemente, ya para intentar provocarlo. No, ahí la periodista, de hecho, la regla era 1 minuto y medio, y después de eso venía la contrapregunta. Sigue, profesor Artés. Sin embargo, hay un tema que es de fondo, y lo de fondo es que tenemos una sociedad que maltrata a los estudiantes, un sistema absolutamente injusto. Además de aquello, cuando tú tienes que en los liceos emblemáticos hay un verdadero trabajo oculto, una línea oculta para que fracasen todo lo que es la educación pública, sí, porque no solamente está desprovista de medios materiales, sino que también de personal docente, etc. Esa es la verdad. Y cuando tenemos rectores, como el rector del IMBA, que trata a los estudiantes como estudiantes con TEA, como una manera de mal nombrarlo. Te dijo, cuando estamos frente a eso, no te extrañes que los alumnos respondan así. Yo personalmente hay que estar con los alumnos y estaré incluso con aquellos que tiran la bomba Molotov. Estaré con ellos porque son personas, son alumnos, no son delincuentes. Cuidado con eso. Entonces usted legitima esa forma de expresión. No la legitimo, pero jamás dejaré de estar con los alumnos. Jamás. El día que yo trate a un alumno como un delincuente, dejo de ser profesor. Gracias. Excelente respuesta del profesor Artés. El día en que yo trate a un alumno como un delincuente, dejo de ser profesor. Creo que en esa frase hay hay una gran enseñanza, hay una elección por la sabiduría, hay una elección por la curiosidad, hay una elección por el conocimiento, y hay una elección por tratar de entender los conflictos sociales que subyacen a la problemática de la violencia en los colegios, que no es una respuesta que pase
por la opresión, digamos, policial, digamos. O sea, sí, evidentemente hay bandas criminales dentro de estos colegios y liceos emblemáticos que les gusta calentar el ambiente y van y motivan a los cabros para que realicen este tipo de actos, pero estos cabros participan y están insertos en estos circuitos, en este ambiente, porque hay una razón detrás, o bien si quieren en el engreimiento juvenil quieren ser los héroes de esta sociedad invisibilizada, o bien ellos sufren las carencias que son transmitidas por sus padres hacia su personalidad y por tanto de alguna u otra forma se justifican a sí mismos, por supuesto, el realizar estos actos de violencia. Entonces ahí yo creo que la mano editorial como que no permite esa conversación, simplifica demasiado, y la respuesta de Artés, por supuesto, cuando le dice tú me vas a dejar terminar, va en la línea de decir, oye ya, sigamos con la conversación. Después tiene un segundo round con Soleoneto. Yo no le hice parte, pero no le hice parte a este video, pero sí me recuerdo que el profe Artés fue sumamente claro con ella y le hizo poco menos que razonar consigo mismo. Porque Soloneto quería la cuña y no le permitía generar una reflexión mayor. Entonces, para mí, el profe Artés con estas respuestas, impulsando reflexiones mayores, es el ganador. O sea, uno de los ganadores de este debate. Además, mantiene su personaje, genera dinamismo y, bueno, cumple su labor como dirigente de la izquierda cuando al señor Kaiser le dice lo siguiente. Una falta de respeto. Yo me sentí un poco agredido y de todas maneras te pido disculpas. Pero otra cosa, en ningún motivo, es solamente una pequeñez, es una mirada tan corta, tan pequeña la que tiene Kaiser, ¿no?, en relación a los alumnos. No entiendes nada, pero nada de educación. Es una vergüenza. De verdad que es así. Eres una vergüenza. Se le va a aplicar la ley. Sí, hace rato que me estaba amenazando con cárcel. No vaya a ser cosa que va a tener a todo Chile en la cárcel. Que no cometa delito, señor. Tú estás cometiendo delito con esto. No lo estoy diciendo. Sí, me estás amenazando todo el día. Le estoy diciendo que no cometa delito, eso es todo. No amenaces, no amenaces. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, ahí evidentemente hay un cruce del cual se pueden sacar muchas lecturas. Porque tú estás cometiendo delitos, no amenaces. Si me quieres llevar, va a tener que meter preso a medio Chile. Como queriendo deslizar que evidentemente ante un gobierno de Kaiser la gobernabilidad en este país iría un poquito bastante lejos de la normalidad, pasaría a ser una conducción política anormal, precisamente porque existe una incomprensión por parte del candidato Kaiser respecto a cuáles son las dinámicas sociales pacíficas, ¿ah? Y esta distancia que tiene con el mundo popular, que es bastante interesante de resolver, porque Artés no representa la totalidad del mundo popular, solo un sector del mundo popular, y Kaiser también tiene una especie de apoyo popular, pero obviamente hemos dicho en este canal, Kast tiene más apoyo popular que Kaiser, digamos, y eso en mi interpretación evitaría que existiera un segundo estallido, digamos, el apoyo popular de la derecha y la ultraderecha dentro de las capas más populares del país. Pero aún así, Artés mantiene su punto y por tanto va y simplemente se lo dice a la cara. Yo creo que eso es una expresión de no sé si de valentía, pero él dice lo que tiene que decir, ¿ah? Hace el trabajo que tiene que hacer, porque tenemos en este momento dos candidaturas también de centro izquierda, que son la de Medio de Jara, pero que a pesar de señalar, de decir, de apuntar, de asustar, de alarmar, de que aquí hay un auge de la ultraderecha, no le dicen a Kaiser directamente, no entiendes nada de educación, eres una vergüenza. Entonces, en ese aspecto hay que rescatar la franqueza, la consecuencia consigo mismo que tiene el profesor Artés. En tercer lugar, tenemos como ganador también a José Antonio Kast. ¿Por qué digo que el candidato Kast es el ganador? Básicamente porque se mantuvo, hay una lógica parlamentaria, o sea, la lógica para repartir los cupos parlamentarios
de acuerdo a una vieja ley de los partidos chilenos, es el que tiene mantiene. Y en este caso, el señor Kast, yo creo que el que tiene mantiene. Mantiene su votación, el debate, a pesar de la situación de contexto, en donde estamos todos así más o menos pendientes si en la realidad Kaiser se aproxima al segundo lugar y que lo amenaza, así que la ultraderecha está ahí, a punto de quitarle el cetro a él y pasárselo, digamos, a Kaiser y Kast, digamos. O sea, si Kast no pasa segunda vuelta, es un terremoto político de magnitud gigantesca. Y bueno, yo creo que ahí no habría un triunfo de la derecha, simplemente en la campaña presidencial. Entonces, a pesar de toda esa tensión colindante, de todas estas expectativas que se forman, Kast siguió siendo el mismo, nervios de acero, no se calentó con Kaiser, no pegó despachotadas, no dijo tonterías, y mantuvo el mismo discurso de siempre, la frontera segura, escudo fronterizo. Algo más pudo responder respecto al recorte presupuestario, que ya la polémica ya pasó, ya la polémica de la PGU ya pasó, entonces tanto daño no le podían hacer. Tiene una propuesta, tuvo una propuesta, la anoté por aquí, vamos a buscarla. Hay una propuesta de Kast que me llamó mucho la atención, y que no la encuentro en este momento, pero Kast decía, ¿dónde la anoté? Bueno, Kast dijo, habló del estado de excepción. Nuevamente se mantiene con la tesis del gobierno de emergencia, que Matei se la empieza a discutir. Y habló... Ay, perdí el apunte. Bueno, en alguna parte debe estar. Bueno, y por supuesto que habló de la inmigración, volvió a meterse en este zapato chino, que es explicar cómo va a expulsar a 336.000 inmigrantes irregulares, pero él simplemente se mantuvo en sus tris, dijo que vamos a prepárense, van a ser menos cuando yo asuma la presidencia. Esos son 10.000, son 5.000, son 100.000 personas, nadie lo sabe. Él más o menos, en ese sentido yo creo que tiene una postura, una especie de naturalismo interior, en donde piensa que las personas acometen decisiones por la costumbre y no decisiones por un derecho positivista. Entonces tiene poca confianza en la ley y tiene mucha confianza en la costumbre. Aquí los inmigrantes irregulares se van a ir de este país porque el entorno no les va a permitir vivir tranquilos, no porque existe una norma positiva, una ley directamente que los expulse. Ahora, esa es una muy buena, muy propia postura de la raíz guzmaniana de Kast, y al mismo tiempo una postura en la cual no pisa el palito de parecerse a Pinochet, porque él no va a tomar las armas, él no va a allanar las casas, y por lo tanto no se va a parecer ni a Pinochet, ni a Trump, ni a Bukele tampoco. Entonces no le da motivos a la izquierda como para que lo acusen de autoritarismo. Creo que por ahí va esa pretendida falta de claridad respecto a qué va a hacer con la inmigración irregular. Pero dentro de todo, Kast se mantuvo, no perdió ningún voto. Se escuchó, mejor dicho, que hay una distancia aún entre Kaiser y Kast. Kaiser se veía demasiado preocupado de que le fuera bien en todas sus intervenciones. Yo lo veía mucho más enérgico, pero al mismo tiempo muy establecido en su nicho electoral. Pero ya después vamos a hablar de Kaiser. El tercer ganador es Kast. Y la cuarta ganadora, porque lo fue, es la señora Jara. Yo creo que la candidata Jara está consolidando. También el que tiene mantiene. No se pegó ningún costalazo, no dijo ninguna cosa fuera del tiesto, no nos sorprendió con ninguna cifra, no le hicieron ninguna pregunta tampoco que le hiciera hablar de Venezuela, que le hiciera hablar de Cuba. Le preguntaron su relación con el Partido Comunista y ella muy respetuosamente dijo que el partido toma sus decisiones y yo tomo mis decisiones. Al parecer
el hecho de estar más lejos del gobierno le hace mejor a Jara, precisamente porque no tiene que echarse a los muertos encima, digamos, no tiene que echarse la reconstrucción fallida de Viña del Mar, no tiene que echarse el caso Monsalve, no tiene que echarse todas estas cosas no positivas que han ocurrido dentro del gobierno de Gabriel Boric. Entonces, mientras más distancia toma, no tiene que echarse el cálculo de las cuentas de la luz encima. Entonces, como no tiene que responder a esas cosas, ella misma, o sea, algo que parece extremadamente exagerado, pero en el debate ella misma dijo que no era la candidata a la continuidad y que su gobierno iba a ser diferente. A pesar que participaran los mismos partidos, que fueran los mismos funcionarios, que estuvieran las mismas personas, que sus asesores fueran incluso directores de empresas públicas, hasta hace poquito, como Laura Albornoz, que era directora de ENAP, a pesar de todo eso, ella no era la candidata de la continuidad. Ahora, ¿qué cosa hace que nosotros pensemos, o gran parte de la población pueda pensar y que esto de no ser candidata a la continuidad se mantenga solvente en el tiempo? Es que precisamente Janet Jara no es del Frente Amplio, no es de Revolución Democrática, no es Gonzalo Inter, no tiene la misma extracción social. Ella nació en Conchalí y tiene otro origen popular. Y eso la hace ver distinta. Aunque puede que no sea distinta, porque según su propia declaración de intereses y patrimonio, tiene 5 propiedades, entonces tampoco es una persona que digamos tan de clase media sea, pero su origen es popular y ese sello lo ha levantado, lo ha sostenido y le permite decir que no es la candidata de la continuidad. Entonces, en ese sentido yo creo que Jara mostró oficio, mostró habilidad, tampoco se dedicó a pegar pachotadas, insiste con la idea del secreto bancario. Yo no sé, no le veo ni pie ni cabeza esa idea del secreto bancario, pero Jara responde y responde bien, no pierde la calma, no se enoja. Aquí vamos a dar... que generarse recursos. Y aquí una vez más emplazo a la derecha chilena a que apruebe de una vez por todas el levantamiento del secreto bancario en el Congreso Nacional. Respecto de la migración, lo que le puedo decir es que el país tiene que ordenarse, que negar la realidad no sirve de nada, que aquí algunos han propuesto que los migrantes van a desaparecer casi por arte de magia, incluso pagándose sus pasajes ellos mismos para irse del país, en una cosa bastante insólita, ¿no? Pero la ciudadanía sabrá juzgar. Otros señalan que van a cerrar las fronteras. Yo no sé muy bien eso cómo se puede hacer en los hechos, salvo que sean promesas vacías que se hagan con el único fin de encontrar votos. Bueno, ¿por qué es importante esto de lo último de Jara? Esto de negar la realidad y de ahí la ciudadanía verá cómo las ideas de las propuestas de los candidatos van a ser financiadas. Era un directo, de una directa mención a Kaiser y a Kast, pero sin ponerlo en términos equivalentes. Yo creo que Jara sigue reconociendo a Kast como su primer contrincante. No sé si se trague mucho esto de que Kaiser está ahí a punto de superar a Kast. No lo sabemos, pero en este debate al menos tampoco se vio que ella considerara que Kaiser fuese su oponente a partir del 16 de noviembre. Así que en ese sentido la candidata Jara es también una de nuestras ganadoras. Se mostró estratégica, se mostró competitiva y se mostró muy dinámica. Vamos a los perdedores. Y acá es interesante porque dentro de los perdedores tenemos a Harman Nichols, Kaiser, Matei y Meo. Vamos a hablar primero del señor Meo. Meo es un excelente político. Habla bien, habla de corrido, dice de todo. Pero el mundo que pinta es una fantasía. Tira cifras que todavía no sabemos si son correctas o no. Dice, bueno, el presupuesto se maneja. Evidentemente, si fuera su primera campaña presidencial o incluso su segunda campaña presidencial, estaríamos todos con que la sorpresa es Meo, porque demuestra una solvencia y una capacidad para desempeñarse en estas lides bastante notable. Dice muchas cosas diciendo pocas palabras, entonces hay mucho subtexto en cada una
comunicaciones que realiza, y es una característica de un buen político. Tanto los hechos positivos como los silencios comunican. Y en el caso mío eso ocurre cuando está ahí sentado debatiendo, pero cuando tú lo sacas del debate, ya Meo no es nada porque no tiene partido, porque es una candidatura meramente personal, porque es la quinta vez que es candidato, y todo eso aburre. Aburre también que dé tantas cifras y que diga tantas cosas. ¿Y por qué entonces, si él piensa que hay que cambiar las cosas, por qué no se opuso al acuerdo con el litio de Sokimich cuando se estaba gestando? Si lleva 15 años siendo candidato presidencial. ¿Por qué el señor Meo habla de los viejos fantasmas del pasado cuando él se ha convertido en un viejo fantasma del pasado? Si lleva 15 años siendo candidato presidencial. ¿Por qué el señor Meo, bueno, partió el debate, él fue el primero que habló, habla de esta de medida de apoyo provisional a las mujeres, ahora si lleva 15 años siendo candidato presidencial? Entonces ya a mí no me gusta que el señor Meo aparezca, porque básicamente habla, y lo uno que ha hecho a lo largo de 15 años de carrera política presidencial es hablar. Entonces en ese sentido Meo lanza una propuesta que es el QR a los inmigrantes irregulares. ¿Qué es eso? ¿Qué es el QR a los inmigrantes irregulares? Los vamos a localizar con QR. Pero si son inmigrantes irregulares, como que lo que no tiene es precisamente un sistema de identificación. Es un gran tema el de los inmigrantes irregulares, en términos administrativos, en términos de derechos humanos, cómo hacer que ni el Instituto Nacional de Derechos Humanos ni tampoco organizaciones internacionales digan, oye, bueno, estás reteniendo de manera, no sé si legal es la palabra, no soy experto en derecho humano, pero estás reteniendo en contra de su voluntad a personas que merecen dignidad humana. Entonces no puedes tenerlo ahí 5 meses, no eres Estados Unidos, no eres Donald Trump. Entonces yo creo que puede incluso hasta perjudicar la imagen país, como que hay una serie de cosas con la inmigración irregular que son muy sensibles y que ningún candidato llega con profundidad a regular este tema. Veo con esa idea del QR ya es la idea 35 que se nos puede ocurrir respecto al mismo tema. O sea, en fin, ya es uno de nuestros perdedores. El segundo perdedor es Harold May Nichols. Disculpen, estoy un poco resfriado. El segundo perdedor es Harold May Nichols. Hablo del alma de Chile nuevamente, súper buenas ideas, hablo de muchas cosas, del amor, del cariño, del afecto, pero resulta que le anda pegando a gente en la calle o en el country club de la reina. Entonces todo lo que dice como que se pierde un poquito. Y además, en este debate en particular, se volvió muy comentarista de la respuesta de los demás candidatos. Como que no se notó, miren, mi plan dice que, el punto 55 del plan de gobierno es el siguiente. Esa estructura no se notó en este debate en particular. Comentaba siempre bien, contaba cosas muy bonitas, pero no transmitía mucho más que ser un buen comentarista del debate presidencial. Entonces, en ese sentido, Harold no creció, por lo tanto, no le vamos a dar una nota positiva, porque es el espacio que él, como candidato minoritario en conocimiento, tiene para crecer. O sea, si tú eres chiquitito y en este tipo de instancias donde te igualan frente al resto, no creces, ¿dónde más vas a crecer? La franja tampoco ha servido mucho. Yo he visto algunos capítulos de la franja de Harold y es ahí nomás. No una franja como que no tiene definido su target. Si es de centro, si es de izquierda, si es de derecha, si es gente de más edad o de menos edad, si son hombres, si son mujeres. Parece que tiene muy definido a qué le quiere hablar. Inventa esto el mundo tuerca. Pero Harold no sabemos dónde está apuntando. Entonces eso se nota, y se nota también en su respuesta del debate. Muy simpático, o sea, una persona a la cual a ti evidentemente te caería bien porque es muy bueno de adentro,
pero se nota esa franqueza de espíritu, se nota esa bondad, y que después descubrimos que parece que no es tan así, pero en fin, en el debate se escucha. Sin embargo, políticamente el desempeño de Harold bastante irregular. La tercera perdedora es la señora candidata Matei. Y bueno, para ello una sola muestra, no es necesario mucho. Vamos a escuchar la pregunta de Mónica Pérez en el minuto 27 del debate. Antes de comenzar con las preguntas, saludo a los candidatos. Me gustaría hacer una defensa por el trabajo periodístico, porque es un poco agotador en esta campaña ver cómo los candidatos nos agreden cuando simplemente lo que estamos haciendo es nuestro trabajo. Bueno, yo voy a detener aquí porque ya no sé cómo llamarle a esto. Pero Mónica Pérez quiere defender a Paula González, pero habla desde muy... No sé si es el momento para hablar de esas cosas en el debate. Eso después genera la que ya escuchamos, disculpas del profesor Artés. Pero siempre ella hablando por parte del gremio. Y el animador del debate, no sé cómo se llama, Daniel, también hablaba por el gremio de la radio. Y al final uno terminó escuchando de las 2 horas y media hora de autobombo de los periodistas o comentarios de los periodistas que no estaban dirigidos al debate, sino que estaban dirigidos como a sus apreciaciones personales. Y eso quería comentar respecto a Mónica Pérez. Titi González solamente estaba haciéndole una pregunta para establecer un diálogo, profesor Artés. Yo siempre he pensado mucho mejor de usted y de su amabilidad, siempre se ha destacado por eso. Me gustaría que ese fuera el tono de esta conversación. Sé que tenemos que hacer preguntas difíciles, pero es nuestra pega. Simplemente... No sé tampoco si las preguntas son difíciles, o sea, el día en que encontremos a cuestionar la desigualdad en este país, porque el empresariado es como es, porque el 50% de la población vive de manera muy complicada, ahí yo creo que las preguntas van a ser difíciles. ¿Por qué la propiedad de las asociaciones de fondos de pensiones está radicada en empresas que no son empresas de sociedad anónima? ¿Por qué cambia el flujo? ¿Por qué ha variado el porcentaje de inversión que estas mismas AFPs pueden realizar en Chile o en el extranjero? Esas son preguntas difíciles. ¿Por qué el trato con Sokimich? Esas son preguntas complicadas, pero decirle al profesor Arte, si usted defiende no que tiren Molotov, no es una pregunta complicada. Y siendo la misma pregunta que le han hecho hace como 8 años ya que llega siendo candidato. Nuestra pega. Lo podemos conversar en la réplica, sí. Lo anoto para la réplica. Por favor. Y agradecer el comentario de Harold, que a pesar de la información que le perjudicaba, destacó el trabajo de nuestro compañero Iván Núñez. Y seguimos hablando de los periodistas en un trabajo presidencial. Y Iván Núñez, que es la expareja de la periodista Claudia González. 40 segundos. Vamos, no, si no es una defensa corporativa, pero Insiste Mónica Pérez en los periodistas. un tono, simplemente eso es lo que pido, y una amabilidad, porque somos todos educados. Voy con la candidata Evelyn Matei. Quería, candidata, que... Antes de escuchar la pregunta, tengo que decir que ella tiene un excelente libro que habla del tiempo de detención de Pinochet en Londres. Ese libro lo leí hace unos 4 años en la Biblioteca Nacional, que tiene muy buena biblioteca a domicilio. No me acuerdo el nombre del libro, pero eran como 350 páginas de una narración concatenada desde el momento en que Pinochet decide viajar a Londres a operarse de la columna, si no me equivoco, hasta el momento que regresa a Santiago, una crónica política muy interesante, con varios episodios bastante sorprendentes de leer, de cómo se encontraba el dictador allá, de que si se orinó o no frente a los jueces, como para poder, digamos, que los jueces dijeran, sí, pobrecito, ya no cacha nada. De la visita de Margaret Thatcher, de cuáles eran las relaciones dentro de la familia Pinochet con la cúpula de la UDI, que quién financió, cuál fue el papel, y esto era lo interesante del libro de Mónica Pérez, cuál fue el papel del gobierno de Chile como Estado. José Miguel Insulza defendiendo a rajatabla que Pinochet tenía que ser juzgado por tribunales chilenos, porque si no esto era una violación de la soberanía nacional, y Eduardo Frei, por supuesto,
ahí entre la espada y la pared, porque si decía que sí, algunos se enojaban y se decía que no, eh, eh, la derecha le iba a ser imposible gobernar, teniendo senadores designados en un contexto noventero en que la plasticidad política era bastante menor de la actual. Y lo otro, la participación, la relevancia que tuvo, que incluso Tony Blair en su momento tuvo que tomar una decisión al respecto. Hay una escena que yo me acuerdo de ese libro en que Tony Blair conversa con una persona, no me acuerdo con qué persona era, la anoté por ahí, y la traductora, porque Tony Blair quería saber, bueno, ¿y qué hizo Pinochet? ¿O qué hizo la DINA? ¿Por qué tanto? No entiendo. Y la persona que empieza a traducir esa conversación que él tuvo, no me acuerdo si fue con una mujer o con un hombre, se pone a llorar. Y también me acuerdo de que incluso el rey de España estuvo aquí metido en el entuerto por el jueves Baltasar Garzón. No, de hecho, ahora me acordé, fue una conversación que Eduardo Frei tuvo con Tony Blair y que Tony Blair se pone a llorar. O Eduardo Frei se pone a llorar, creo. Sí, parece que Eduardo Frei se pone a llorar. Disculpen. Digregaciones, pero lean ese libro, es muy interesante. Ahora lo recuerdo malamente, quizás lo leí hace mucho tiempo. Declarara, porque el tema contingencia, lo del plan de búsqueda y la venganza. Usted dijo que para mucha gente no es búsqueda, es venganza. El ministro Cordero dijo que usted simplemente parece que no se había leído el plan de búsqueda. ¿De qué manera una política pública, permanente y consensuada transversalmente por el Estado de Chile para esclarecer las circunstancias de la desaparición o muerte y el destino final de las personas víctimas de desaparición forzada durante la dictadura puede ser una venganza, candidata? Hola Mónica, un gusto saludarte y saludar a todas las personas que nos están escuchando. Contención, Mateo. No dije que yo lo piense, sino que mucha gente lo piensa. ¿Pero qué es esa respuesta? Y tiene que ver con que en general hay una mala evaluación de las instituciones que están preocupadas del tema de los derechos humanos. ¿Mala evaluación según qué? Según la derecha, por supuesto. O sea, Yo he señalado siempre, y no espero entiendo que no me esta respuesta, sigan Mateo. preguntando del tema, porque siempre he dicho que estoy absolutamente a favor de cumplir con los derechos humanos, siempre, en todas circunstancias, en Chile y en el extranjero. Partamos por eso. Yo creo que no resiste análisis una respuesta como esa. O sea, bueno, qué bueno que lo diga, ¿eh? Y que sepamos que hacia adelante no va a ocurrir. Pero yo nunca le escuché a la señora Matei hablar de la gente que tuvo trauma ocular durante el estallido social, que fueron 464 personas, las cuales se fueron víctimas de un trauma ocular por parte de fuerzas policiales en la represión de las protestas realizadas durante ese tiempo. Entonces, ¿de qué protección de derechos humanos me está diciendo y hablando la señora Matei? Por lo demás, ese ha sido mi comportamiento siempre. Pero yo creo que queda bastante evidente que hay varias instituciones que tienen que ver con derechos humanos que se han politizado enormemente, que en el fondo están a cargo de una causa, lo vimos además en el gobierno anterior, y por lo tanto han ido cayendo desgraciadamente en el desprestigio. Concerniente a la búsqueda de los detenidos desaparecidos, que a mí me parece que es de lo más importante que puede haber, porque cualquier persona que haya perdido un familiar quisiera poder encontrar y darle digna sepultura. Bueno, está claro que la señora Matei no sabe a quién hablarle como target político. Por supuesto que dice lo que políticamente es correcto decir, pero lo dice con una convicción impresionantemente impostada. Como esta gente que tiene que recitar un poema y pone la voz de tal forma y genera una postura corporal de tal manera que le sea creíble al espectador lo que está diciendo y lo que está sintiendo. Entonces esta materia actoral, básicamente. O sea, Matei defendiendo lo que su papá y lo que ella en su tiempo, porque todos hemos visto las fotos de ella en la pileta de la casa de los flamencos de Pinochet, abrazándole y diciéndole muchas gracias por retornar de Londres. Entonces, no entiendo este giro, no entiendo esta pérdida de identidad de la propia Matei
en su desesperación de querer ser la candidata que llegue a segunda vuelta. Bueno, la verdad es que el trabajo que han hecho es pésimo. Pésimo. O sea, no puedo creer que aún hoy haya cualquier cantidad de restos humanos, básicamente huesos, ¿no es cierto?, que no se les haya hecho el test de ADN. Eso es una vergüenza del Estado y también de esta administración. Bueno, el Muchas gracias. servicio médico. Bueno, sabemos que la tesis de los cómplices pasivos que lanzó Piñera el año 2013 para los 40 años del golpe de Estado fue una tesis que resquebrajó a la derecha completamente. De alguna u otra forma, dicen algunos autores, generó el origen del Partido Republicano, ahí la pequeña semilla que empezó a distanciarse ya de Chile Vamos, porque Chile Vamos se había comprado completamente la tesis de los cómplices pasivos y por eso surge Bópoli también, cosa de verse como una coalición política mucho más liberal, descafeinada y sacarse de encima el peso de la dictadura. Pero estas respuestas que da Evelyn Matei son respuestas que habla de tiempos previos, o sea, en el año 2005 pudo haber dado la misma respuesta, pero sin tener el entorno político para que nosotros la creyésemos como cierta. Y ahora en el año 2025 da esa respuesta y seguimos pensando que Evelyn Matei de corazón no piensa eso, porque de lo contrario su trayectoria política hubiese sido diferente. Si ella hubiese querido apoyar, yo hubiese considerado fundamental, bueno, habiendo sido senadora o diputada de la República en los 90, hubiese propuesto el aumento de los recursos para el servicio médico legal, hubiese propuesto otra postura en las mesas de diálogos que abrió Edmundo Pérez Lloma, le hubiese dicho al señor Pinochet, bueno, por favor haga un gesto el país y reconozca su responsabilidad en la violación de los derechos humanos, ¿no? O sea, si esa conducta hubiese sido siempre. Entonces, esa falta de consecuencia, esa falta de claridad en torno a qué es lo que quiere como política, es la que nos hace establecer que Matei se encuentra en el bando de las perdedores de este debate. Según la segunda, es la ganadora de este debate, le pusieron nota 5-4 los 4 expertos que llamó por teléfono en la segunda. Pero yo no creo tampoco que Matei haya subido ningún voto. Sí, la tesis del que tiene mantiene. Tuvo varios momentos en donde ella golpeaba la mesa y decía, esto no me parece, esto no corresponde, esto no tiene que ser así. Le faltó decir, obviamente, que este era un gobierno atorrante. Y su belicosidad no va con lo que dice su franja, porque su franja dice Chile, un solo equipo. Entonces llamamos a izquierda, a centro y a derecha. Pero en el debate se vio muy próxima a la tesis de este gobierno de emergencia. Aquí estamos saliendo aquí del descampado en el cual nos dejó el gobierno de Gabriel Boric. Entonces tenemos que construir algo completamente nuevo, ir con energía y muy malo el gobierno. Pero en la franja sale una Evelyn diciendo, bueno, este país es maravilloso, por favor sigamos avanzando. Entonces hay muchos personajes. Esta tesis que imperó a principio de año está Matei, por una parte alemana, más seria, y Evelyn como más simpática, más juvenil, creo que todavía le sigue pesando, incluso en su propia personalidad política al momento de debatir. Hablando muy fuerte. Yo no sé por qué Evelyn Matei quiso hablar tan fuerte, se quiso ver tan masculina en ese sentido. Hay una propuesta que anoté de ella que me llamó la atención. Esta no es una propuesta, una respuesta. Esto de la permisología y que Dominga se hace. Tiene a toda la derecha, todo el empresariado, el gran capital y también mucha población está esperando que gane un gobierno de derecha para que se abran los grifos del dinero y la inversión aquí llegue pero a manos llenas y se destrabe con la permisología de este gobierno construida a través del Estado desde el año 2006 en adelante, así que no es solo responsabilidad del gobierno de Gabriel Boric, este entramado administrativo en el cual caen los grandes proyectos de más de 100 millones de dólares, que obviamente traban mucha inversión. Pero esto de decir Dominga se hace y hay que hacerlo ya es como
por favor, más respeto con la propia institucionalidad que ella como senadora y como ministra ayuda a crear. Así que, por favor, la señora Matei sea un poquito más controlada en ese aspecto, porque ella ha engendrado el monstruo que ahora pretende destruir. Vamos con nuestro último perdedor del debate, el señor Johannes Kaiser. Ahora, ¿por qué pienso que el señor Johannes Kaiser es el perdedor del debate? Por lo siguiente. Vamos a dar inicio a la cinta. El candidato Johannes Kaiser, ¿cómo está? Buenos días. Bueno, ayer usted... Recordemos que esta pregunta se la hace Mónica Pérez, quien ya hemos dicho quién es y qué libro escribió. Se declaró en contra de transformar Punta Peuco en un penal común y dijo que era una violación a los derechos humanos. Si usted llegara a ser presidente, indultaría, por ejemplo, a Miguel Krasnov, condenado a más de 1000 años de cárcel por secuestros, torturas y desaparición de personas, de quien usted ha dicho que fue injustamente condenado. Muy buena la pregunta, muy atingente, muy pertinente. Evidentemente esta pregunta la escribió el gobierno. No es que el gobierno pautea a Mónica Pérez, pero digamos el gobierno con el anuncio que hizo el día de ayer, como que obviamente a quien le iban a preguntar esto iba a ser a Johannes Kaiser. Y Mónica Pérez, por supuesto que hizo esta pregunta. En primer lugar, aquí está la buscaron respuesta. su premisa. ¿Qué dijo la Contralora respecto de los derechos de los condenados en Punta Peuco? Si usted quiere ignorar directamente lo que han planteado no solamente la Contraloría General de la República, sino que también la Corte Suprema, por razones políticas, porque es conveniente políticamente ignorar eso, porque resulta que los derechos humanos nos interesan solamente cuando afectan a un sector y no cuando afectan a los otros sectores. Entonces, claro, podemos quedarnos con su premisa. Pero el hecho es que todas las personas en Chile y el Estado está obligado a respetar los derechos humanos de todas las personas, también de los prisioneros que se encuentran en poder del Estado, ¿ya? Muchos de los cuales han sido condenados injustamente, como demostró el caso del coronel fallecido en Punta Peuco, que había sido condenado por el secuestro de la persona que apareció en Argentina. Entonces, cuando usted planteaba o preguntaba aquí a mi derecha, ¿a qué se refiere con el tema de la venganza? Mucha gente. Yo se lo voy a responder. Cuando no hay justicia. Pero antes de pasar a eso, hay que decir que el señor Kaiser no hace la distinción entre un delito común y un delito de lesa humanidad. O sea, lo que existió durante la época de la dictadura no es una organización, no es el Tren de Aragua, no es la banda de los patitos que va y se mete a la casa de la gente y después lo lleva a un descampado y la fusila. No, lo que existió durante la dictadura fue una organización creada por el Estado, básicamente con distintos elementos militares, en donde coordinadamente perseguía a personas por motivaciones políticas y posteriormente a eso las asesinaba. Y junto con asesinarlas, creó también todo un sistema para que sus cuerpos precisamente desaparecieran. Entonces los condenados de Punta Peuco no están condenados por 1, por 2, por 3 casos, sino que más o menos por 3000 casos entre torturas y desapariciones. De hecho más, porque son como 5000 casos de tortura, 6000 casos de tortura, 1330. Tenía la cifra en la cabeza hace un tiempo. Casos de detenidos desaparecidos. Entonces no estamos hablando de que Krasnov está condenado a 1000 años. ¿Por qué? Y en la lógica del derecho, no está condenado por todos los delitos sobre los cuales fue acusado, sino está condenado por los delitos en los cuales se demostró precisamente su culpabilidad. Y si te condenaron por 1000 años, quiere decir que eres extremadamente culpable. Entonces, Kaiser no hace esa distinción. En primer lugar, como que se tira la Contralora, la cara de Mónica Pérez en verbe no está impoluta, no le transmite nada y cacha que no está dando tampoco una respuesta, y habla de esta situación carcelaria y de la Corte Suprema sin responder. Sigue Kaiser. Cuando no se hace la pega como corresponde, cuando no se identifica, porque ojo, el Servicio Médico Legal habló de pericias, no de identificaciones, ¿ya? Dejemos eso claro en la prensa. Contralora, Corte Suprema, Servicio Médico Legal, no está respondiendo. Cuando no se identifica a cientos de detenidos desaparecidos porque no existe el interés político de hacerlo, cuando el ministro de Justicia
el director del Servicio Médico Legal, subdirector del Servicio Médico Legal, son todos del Partido Comunista y no identifican. Partido Contralora, Corte Suprema, Servicio Médico Legal, Partido Comunista. Entonces, no hablemos aquí de justicia. Aquí de lo que estamos hablando es de una operación política para mantener un tema abierto a costa de la paz. Disculpen, comerciales. No, es inevitable que aparezcan. A costa de la paz de Chile. Entonces, él reconoce que la dictadura es una pesadilla. Es un mal sueño. ¿Ah? Es un momento que nos genera intranquilidad, división e inquietud. Quizás podría partir por eso el señor Johannes Kaiser y no partir diciendo aquí que ha sido gente en Punta Peuco condenada injustamente. Los errores en derecho siempre existen. La verdad procesal, la verdad formal, como dijo en algún momento la ministra Antonia de Orellana, no necesariamente es coincidente con la verdad, porque aquella verdad material, porque aquella verdad incluso la podemos hasta desconocer. Entonces, Kaiser como que no respondió a la pregunta. Contra pregunta de Mónica Pérez. No me contestó la pregunta. Indultaría a Miguel Krasnov y quiero saber, pero déjeme terminar la pregunta. Voy a cerrar. ¿Puedo terminar la Voy a pregunta? cerrar. Bueno, Tengo- me pregunto, tengo derecho a una contrapregunta. Ok. Quiero preguntar si va a indultar a Miguel Krasnov, si tiene una relación especial con Miguel Krasnov, porque incluso vi un documental donde usted habla de su vida, de la vida familiar, de Mónica Pérez sigue siendo una excelente periodista. los cosacos y su relación con Krasnov. ¿Cuántas preguntas son? Y si es una política permanente, digamos, a todos los que han sido condenados por violación de derechos humanos los va a indultar, o solamente a Krasnov, por ejemplo. Voy a cerrar el capítulo 7390. Definitivamente. También el que se siga pagando a falsos exonerados y a exonerados políticos por generaciones. Ya basta del abuso que ha sido toda esta política supuestamente de reparación, que no ha sido reparación, ha sido pura venganza. Esa es mi opinión. No me contestó la pregunta. Se lo dije. No, si va a indultar a Miguel Krasnov. Voy a cerrar el capítulo para todos. Los va a indultar a todos. Voy a cerrar el capítulo para todos. Usted no puede tener gente de 80 y 90 años pudriéndose en una cárcel, queriendo mezclarlos con delincuentes comunes, solamente porque a usted no le caen bien políticamente. Aquí nosotros tenemos tratados, a ustedes que les gustan tanto los tratados internacionales, respétenlos. Muchas gracias. Entonces el señor Kaiser da a entender que probablemente él piensa en la posibilidad de indultar al señor Krasnov. Ahora, en las redes sociales se aclaró, porque obviamente el Kaiser tiene sus seguidores en redes sociales que dijeron, él no está diciendo que va a indultar al Krasnov, lo que está haciendo es decir que Krasnov va a cumplir su pena en su domicilio para fallecer junto a su familia. Y por tanto es una respuesta, es como una respuesta secundaria a la principal, pero sigue sin resolver el capítulo 7390. Entonces Kaiser demostró, y por eso es perdedor en nuestra consideración de este debate, demostró que a pesar de hablar mucho de la dictadura, de ser un defensor de Pinochet, de ser alguien que siendo joven tiene una nueva interpretación de la historia, demostró que no la tiene, que no es capaz de hablar de indulto, no es capaz de hablar de dónde va a cumplir, qué va a pasar, porque la historia, o sea, no es que yo sea historiador, pero la historia tiene la habilidad de que va situando los hechos en una determinada estructura narrativa. Es un relato de nosotros mismos que se da en el tiempo. Entonces cuando habla de capítulo 7390, es como, la han llamado régimen cívico-militar, la han llamado pronunciamiento militar, la han llamado golpe de Estado, la han llamado dictadura, la han llamado el tiempo de la sombra, la han llamado de todos los tipos posibles, de la izquierda a la derecha, y ahora Kaiser va y le pone capítulo 7390. Entonces, ¿qué visión histórica es esa? Entonces vamos a ver la época de la dictadura como la época capítulo 7390 en los libros de historia que pretende escribir Kaiser. Por lo tanto, persiste la miopía, persiste un ensimismamiento sobre su propio personaje. Y además, en todo el debate, el señor Kaiser demostró que no está saliendo en los deslindes de la ultraderecha.
y que, bueno, tal como detectamos, señalamos en el video anterior relativo al segundo debate presidencial transmitido por Canal 13, Kaiser le empezó a hablar nuevamente a su público interno. Seguramente confíe que ahí están los números para pasar a Kast a segunda vuelta, o bien es una estrategia cierta pero falsa, o falsa pero cierta, para retrotraerse electoralmente y no amenazar a quien fuera su presidente de partido anteriormente. Y así convertirse en el tercer lugar. Pero este Kaiser tan engreído, que habla tan fuerte, que se pone muy cercano al tilde autoritario, no tiene una lectura histórica del país. Luego, en el minuto final, habla del destino manifiesto de Chile sin decir cuál es ese. Habla de la incorporación, de la extensión de territorio, de la Antártica y del territorio insular. Pero ¿cuál es el destino manifiesto? O sea, qué lindo suena en la boca de los estadounidenses, pero hubo un teórico que escribió cuál era el destino manifiesto de Estados Unidos. Está la historia de los padres fundadores, hay una doctrina a la cual recurrir cuando nosotros queremos saber el destino manifiesto de Estados Unidos y por tanto encauzar el origen de por qué ellos se creen los dueños del mundo. Pero el destino manifiesto de Chile, ¿dónde está escrito? Está escrito en la Araucana, está escrito en los diarios de carrera, que Pinochet se llevó para su casa, está escrito en las cartas de Portales, está escrito en los discursos de Balmaceda. Balmaceda escribió unos excelentes discursos. Está escrito, ¿dónde está escrito el destino manifiesto de Chile? Está escrito por Encina, está escrito por Góngora, está escrito por Edwards, está escrito por Benjamín Vicuña Maquena, está escrito por el abate Molina, está escrito en las cartas de Gabriela Mistral. ¿Dónde está el destino manifiesto de Chile al cual Kaiser se refiere? Porque si va a hablar de destino manifiesto por destino manifiesto, lo único que permite concluir eso es que se quiere parecer a Trump, pero sin ser Trump. ¿Ah? Y devela una característica populista por parte de su candidatura. Entonces este debate sirvió, a lo menos para este canal, para visibilizar o entender dónde están las debilidades de Kaiser. ¿Ah? Y por qué, insistimos, no le va a ganar a José Antonio Kast en la primera vuelta y por tanto no va a ser candidato en segunda vuelta. Por eso es nuestro perdedor. Ya, este video se ha extendido demasiado, no sé por qué, creo que es por la introducción de estos audios. Y bueno, también es porque es súper tarde, entonces hablo más lento a esta hora. Y queda pendiente sí hablar en el próximo video vamos a hacer una continuación de la reflexión que hacíamos en torno al candidato Johannes Kaiser. Así que muy buenas noches, disculpen ahí que me haya levantado, el gato aquí de la casa, amo y señor de este hogar, suele comer a esta hora, pedir entrar para después pedir salir. Y eso, así que tengan muy buenas noches, descansen. Por favor, siempre estoy muy atento a los comentarios. No lo respondo porque hay el comentario un poco belicoso, pero los vamos a ir comentando más adelante. La idea es poder generar debate, porque siempre es muy interesante participar del debate político, de la formación de la opinión pública, para ir intuyendo, conformando, hablando sobre la tan interesante política chilena. Nos vemos. Buenas noches.